La historia secreta del mundo. Capítulo 7. La era de los semidioses y los héroes. Cuando Heródoto trataba de dar sentido a las extrañas estatuas de madera de los reyes que habían reinado antes que ningún rey humano, los sacerdotes egipcios le dijeron que nadie podía entender esa historia sin conocer las tres dinastías. Si Heródoto hubiera estado iniciado en las escuelas mistéricas, hubiera entendido que las tres dinastías eran, en primer lugar, la generación más antigua de los dioses creadores, Saturno, Rea y Urano. La segunda generación, formada por Zeus, sus hermanos y sus hijos, como Apolo y Atenea, y finalmente la generación de semidioses y héroes. Este capítulo girará en torno a esta última generación. La materia se fue volviendo cada vez más densa, y puesto que materia y espíritu son conceptos antagónicos, se redujo paulatinamente la presencia de los dioses. Cuanto más superior e inefable era el dios, más le costaba tratar de meterse en la apretada red física que cubría la tierra. Los grandes dioses, como Zeus o Palas Atenea, parecían hacer sentir su presencia e intervenir directamente en los asuntos humanos solo en momentos de crisis. En las escuelas mistéricas se enseñaba que aproximadamente hacia el año 13.000 a.C. se produjo un cambio decisivo en esa dirección. Desde ese momento, los dioses superiores tendrían dificultades para descender más abajo de la luna. Sus visitas a la superficie de la Tierra se fueron haciendo cada vez menos frecuentes y más fugaces. Se creía que en estas visitas dejaban accidentalmente a su paso el extraño y sobrenatural muérdago, una planta que no puede crecer en el suelo terrestre, pero que brotaba libremente en la luna. Al no estar presentes los dioses superiores para mantenerlos a raya, los descendientes de Saturno, con aspecto de cangrejo, que habían sido encerrados en cuevas subterráneas, empezaron a trepar para salir de nuevo a la luz del día, infestaron la superficie terrestre y acosaron y se alimentaron de humanos. Los monstruos marinos también se abalanzaron sobre la costa para llevarse a miembros de la tribu que deambulaban demasiado cerca de la orilla. Los gigantes robaban ganado y a veces se alimentaban también de carne humana. Se libraron importantes batallas entre la humanidad y ejércitos de otro tipo de criaturas, restos de la época anterior. La guerra entre los lapitas, una tribu del neolítico que tallaba piedras, y los centauros quedó grabada en el friso de Partenón. Se había invitado a los centauros a la boda del líder de los lapitas, pero aquellos, al ver los cuerpos blancos y sin pelo de las mujeres de los lapitas, se encendieron. Se llevaron a rastras a la novia y la violaron, y lo mismo hicieron con sus damas de honor y con los jóvenes pajes. En la lucha resultó muerto el rey de los lapitas, y así empezó una enemistad que duró generaciones. Conforme los huesos se endurecían, el mundo animal empezó a sentir su peso. La creación se agotó cada vez más y los animales se volvieron cada vez más perversos, ya que tenían que luchar para sobrevivir. A medida que la humanidad iba decayendo, lo hacía también la naturaleza. Comenzaron a aparecer garras y terribles dientes. Los leones y los lobos empezaron a atacar a los humanos. A las plantas les salieron espinas que pinchaban y dificultaban la recolección de sus frutos, y aparecieron, asimismo, plantas venenosas como el acónito. En el friso del Partenón también se dejó constancia de las batallas contra las amazonas, una raza de guerreras que fueron las primeras en ir a caballo al campo de batalla. Para que se le permitiera casarse, una amazona tenía que matar a un hombre. Con sus corazas de piel y sus escudos en forma de media luna, su caballería devastaba hileras enteras de soldados de infantería. Eran espléndidas y representaban una nueva forma de conducta humana, ya que la posibilidad de matar y asesinar había llegado pisándole los talones
a la posibilidad de morir. Si recibimos un corte, sangraremos. Si se nos hace un corte profundo o se nos hiere repetidamente, moriremos. Algunos humanos empezaron a deleitarse en ello. El libro de Enoch cuenta que la superficie terrestre se cubrió de ejércitos en guerra y afirma que la propia carne humana se había vuelto perversa. Debido a la rígida carcasa ósea del cráneo y al confuso entramado de los órganos de percepción espiritual, los humanos se encontraban ahora aislados, no solo de los dioses que estaban por encima de ellos, sino también del resto de sus congéneres. Una sombra se cernía en las relaciones humanas, de modo que un centro de conciencia podía creerse aislado de otro. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, preguntó Caín, lo cual representa la evolución de la nueva forma de conciencia. Esta pregunta no hubiera sido comprensible para Adán y Eva, que eran como ramas del mismo árbol. Igual que estaríamos embrollados y confundidos por los mundos espirituales si estos no hubieran salido al exterior y si no existieran filtros en la empatía, sentiríamos el dolor de los demás como si fuera propio, hasta el punto de que estaríamos totalmente abrumados por el sufrimiento ajeno. Sin un cierto aislamiento, ningún humano podría probarse como individuo. Nadie podría sentir el ardiente fuego que impulsó a Caín a seguir avanzando. Pero claro, nada de todo esto estaba exento de peligros. La historia demuestra que a los humanos les aterrorizaban los humanos con otras formas de conciencia, a los que a menudo les costaba tolerar. A veces sentían la necesidad de hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. No tenemos más que pensar en el trato que dieron los europeos a los aztecas, en el casi genocidio de los aborígenes australianos o en el intento de los nazis de aniquilar a los gitanos. Más adelante veremos que desde la época de Moisés, los judíos han estado a menudo en primer plano en lo que respecta a forjar nuevas formas de conciencia. En esos momentos, los humanos eran libres de cometer errores, de elegir el mal y disfrutarlo. Ya no recibían todo su alimento espiritual de los pechos rebosantes de savia lechosa de la madre tierra. La ley natural y la ley moral ya no eran una misma cosa. La tierra se volvió más fría, más densa y más peligrosa en diversos sentidos. La gente luchaba por sobrevivir y a veces llegaba al límite de su resistencia. Descubría que en el camino que tenía por delante siempre le acecharía el riesgo de morir, pero si no seguía ese camino, moriría igualmente. Así pues, tenía que arriesgar lo que más apreciaba o igualmente perdería. Más allá de un determinado punto, no hay vuelta atrás. Y tal como descubrirían, debían llegar a ese punto. También descubrieron aspectos molestos de sí mismos, como el hecho de que aquel nuevo mundo los había hecho más broncos y que habían adquirido la dura coraza protectora de la costumbre. Romper esa coraza y dejar al descubierto su lado sensible, la mejor parte de sí mismos, la que los hacía sentir plenamente vivos de nuevo, era un proceso difícil y doloroso que pocos podían afrontar. El mundo se volvió oscuro, se convirtió en un lugar paradójico donde los opuestos se enfrentaban y donde resultaba doloroso ser humano, un mundo que pedía heroísmo a gritos. Los seres más grandes y aterradores de la monstruosa progenie de Saturno llegaron los últimos. Tifón salió del mar y se dirigió directo hacia el Olimpo, escupiendo fuego por la boca y tapando el sol con sus alas de murciélago. Tenía cabeza de asno, y al salir del mar, los dioses vieron que bajo su cintura no había más que una maraña de miles de serpientes entrelazadas. Zeus trató de derribarlo con rayos, pero Tifón se limitó a sacudírselos de encima. Cuando finalmente se abalanzó sobre Zeus, este se hizo con la hoz de pedernal que Crono había utilizado para mutilar a Urano, pero las extremidades del monstruo, que eran en efecto serpientes, se enrollaron en las de Zeus, sujetándoselas con firmeza y arrebatándole la hoz. Entonces,
Una vez tuvo al rey de los dioses inmovilizado, Tifón le cortó los tendones, y aunque Zeus era inmortal y nadie podía matarlo, sin tendones estaba completamente indefenso. Tifón se llevó consigo los tendones y se retiró a una cueva para recuperarse de sus propias heridas. Entonces Apolo y Pan surgieron de las sombras, donde habían urdido un plan. Se fueron en busca de Cadmo, el héroe conocido por matar dragones, que vagaba por la tierra en busca de su hermana Europa, a la que Zeus se había llevado disfrazado de toro blanco. Apolo y Pan le prometieron a Cadmo que si los ayudaba acabaría su búsqueda. Pan le dijo a Cadmo su flauta y disfrazado de pastor el héroe la tocó para el convaleciente Tifón. Este, que nunca había oído música, se quedó extasiado con ese nuevo y extraño sonido. Cadmo le contó que aquello no era nada comparado con la música que podía tocar con una lira, pero que por desgracia las cuerdas de su instrumento estaban rotas. Tifón le entregó entonces los tendones de Zeus para que los usara a modo de cuerdas, y Cadmo le dijo que tenía que regresar a su cabaña para reponer su lira. Así fue como Zeus recuperó sus tendones y pudo atacar al monstruo, vencerlo y enterrarlo bajo el monte Etna. Lo destacable aquí es que Zeus solo logró salvarse con la ayuda de un héroe. Ahora los dioses necesitaban realmente a los humanos. Los mitos de los héroes griegos, Cadmo, Hércules, Teseo y Jasón, son algunos de los relatos más famosos de la historia humana. Aunque podría parecer que están totalmente ausentes del relato bíblico, según la antigua creencia que se conserva en las sociedades secretas, Cadmo sería Enoc, el primer humano de la tradición judía al que los dioses recurren para pedir ayuda. El Antiguo Testamento contiene solo unas pocas y enigmáticas palabras sobre Enoc. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios. Vivió, después de engendrar a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, versículos 21 al 24. Aunque aquí no se dice mucho, como ya hemos visto, en la literatura judía existen obras que hablan de Enoc, incluidos algunos libros que se citan en el Nuevo Testamento. En uno de ellos, el libro de los Jubileos, se cuenta cómo Enoc descubre las escrituras de los vigilantes, pero se trata de una traducción incorrecta. Lo que se quiere decir es que descubrió, es decir, inventó el lenguaje mismo. En la tradición judía, a Enoc se lo presenta como un personaje extraño. Su resplandeciente semblante resultaba incómodo de contemplar y sin duda su presencia incomodaba. En esto, tal vez nos recuerde al Jesús de los Evangelios, que cautivaba a enormes multitudes, pero sentía deseos de retirarse para estar solo con los grandes seres espirituales que se le aparecían. En solitario, Enoc podía comunicarse con los dioses y los ángeles con una facilidad que la raza humana estaba perdiendo rápidamente. Al principio, Enoc solía pasar un día enseñando a las muchedumbres y después permanecía 3 días solo. Más tarde dedicó a la gente solo un día a la semana, después un día al mes y finalmente un día al año. La multitud ansiaba su retorno, pero cuando volvía su rostro brillaba tanto y les resultaba tan incómodo mirarlo que tenían que apartar la mirada. ¿Qué hacía Enoc en sus solitarias vigilias? En repetidas ocasiones veremos que los grandes momentos decisivos de la historia son fruto de 2 tipos de pensamiento. En primer lugar, los acontecimientos dan un giro cuando a los grandes pensadores como Sócrates, Jesucristo y Dante se les ocurre por primera vez algo en lo que nadie había pensado antes. En segundo lugar, esos momentos cruciales surgen cuando los pensamientos se ponen por escrito y quedan grabados de forma indeleble, ya que conservan el saber de la antigüedad, que corre el riesgo de perderse para siempre.
La generación de Jared, el padre de Enoc, fue la última en experimentar una visión ininterrumpida de las sucesivas oleadas de generaciones de dioses, ángeles y espíritus que emanaban de la mente de Dios. Lo que Enoc conservaba en el primer lenguaje que él inventó y en los primeros monumentos de piedra, los círculos de piedra más antiguos, era esta visión de las jerarquías de los seres espirituales que estaban por encima de los humanos. Enoc es uno de los personajes importantes de la historia secreta del mundo, porque escribió una crónica completa de lo que llamaríamos en términos actuales el ecosistema de los mundos espirituales. Por ello se le recuerda no solo como Cadmo en la tradición griega, sino como Idris en la árabe y como Hermes Trismegisto en la tradición esotérica egipcia. Era consciente de que del mismo modo que pensar debilita la salud, el lenguaje debilita la memoria. También predijo una catástrofe que iba a destruir a todo lo creado por la humanidad, excepto lo que él guardaba en su mente y los monumentos de piedra más resistentes. Rindió homenaje a las jerarquías celestiales, no solo en monumentos de piedra, sino también mediante la invención del lenguaje mismo, ya que según la doctrina secreta, toda lengua se originó al dar nombre a los cuerpos celestes. De hecho, las primeras manifestaciones artísticas, como las descubiertas en las famosas cuevas de Lascaux en Francia y de Altamira en España, son en realidad una representación de esos mismos cuerpos celestes. Estos, a su vez, son los pensamientos de la gran mente cósmica, que se entrelazan con todo el contenido del universo. En aquel momento, el lenguaje y el arte permitieron a los humanos capturar esas ideas de algún modo y hacerlas suyas. Enoc se retiraba cada vez con más frecuencia a las montañas, donde el terreno era inhóspito y las condiciones climáticas duras. Cada vez podía seguirlo menos gente. Afirmó lo siguiente: allí mis ojos vieron los misterios del relámpago y del trueno, y los secretos de los vientos y cómo se distribuyen para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y el rocío, de donde proceden en ese lugar y desde donde saturan el polvo de la tierra. Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito del granizo y del viento, el depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la tierra desde el comienzo del mundo, y vi las cámaras del sol y de la luna, de donde proceden y hacia donde regresan. El libro de Enoc relata que en su visión final extática fue guiado en una visita por los cielos, por las diferentes esferas del cielo y por las diferentes órdenes de ángeles que allí habitaban, y por toda la historia del cosmos. Finalmente, Enoc se dirigió un día al último precario grupo de seguidores que había logrado seguir sus pasos en su recorrido por la montaña. Mientras él hablaba, estos alzaron la vista al cielo y vieron bajar un caballo en un remolino de viento. Enoc se montó en el animal y cabalgó hacia el cielo. La historia de la ascensión al cielo de Enoc nos viene a decir que él no murió como un humano, ya que no era del todo humano. Lo mismo que los demás semidioses y héroes de la tradición griega, Enoc Cadmo era un ángel encerrado en un cuerpo humano. Aunque las historias de Hércules, Teseo y Jasón son ya suficientemente conocidas como para tener que contarlas aquí de nuevo, contienen algunos elementos especialmente relevantes para la historia secreta. En los relatos del semidios Hércules comprobamos lo mucho que la humanidad ha caído en el materialismo. Hércules quería que le dejaran solo para proseguir con su vida materialista y disfrutar de los placeres mundanos, emborracharse, asistir a banquetes y meterse en peleas, pero constantemente lo interrumpía el deber de seguir su destino espiritual. Hércules, un personaje titubeante, desmañado y a veces ridículo, se debatía entre fuerzas cósmicas opuestas. Ovidio describe también cómo, a medida que se retiraban los dioses, Eros empezó a causarle problemas, pues Hércules se dejaba llevar tanto por el deseo como por los espíritus que trataban de controlarle. En la actualidad, si nos enamoramos de alguien atractivo, es posible que veamos en su belleza un signo de gran sabiduría espiritual.
Cuando observamos unos ojos bonitos, tal vez esperamos en encontrar en ellos el secreto de la propia vida. La historia del amor que Hércules sentía por Deianira, el amor de Ariadna por Teseo o el de Jasón por Medea muestran que la unión espiritual entre las personas estaba ya empezando a enturbiarse. Se podía mirar a los ojos a alguien hermoso y quedar decepcionado por lo que allí se veía. La sexualidad se había vuelto complicada. El riesgo de engaño se agravó debido al gusto por el engaño. Lo mejor y lo peor para mí, lo que debería hacer sobre todo y lo que no debería hacer bajo ningún concepto, eran cosas muy parecidas. En el fondo de mi corazón, tal vez sé diferenciar entre todo ello, pero entonces un espíritu perverso puede hacer que quiera decantarme por la opción equivocada. La belleza espléndida siempre está rodeada de una gran perturbación psíquica. En los 12 trabajos de Hércules se le muestra pasando una serie de pruebas que le han impuesto los sucesivos espíritus que gobiernan las constelaciones. Se trata de una serie de dificultades por las que todos los humanos pasan y en general se someten a ellas inconscientemente, como Hércules. Así pues, la vida de este héroe es un ejemplo del dolor que comporta el hecho de ser humano. Hércules es como un hombre cualquiera, atrapado en un ciclo de dolor. Según lo concebimos actualmente, el hecho de que una historia sea alegórica hace más improbable que se trate de una representación fiel de hechos reales. Los escritores contemporáneos intentan vaciar sus textos de significado, simplificarlos para hacerlos más naturalistas. Para los antiguos, que creían que cada acontecimiento que tenía lugar en la Tierra estaba guiado por el movimiento de las estrellas y los planetas, cuanto más resaltaba una narración estos elementos poéticos, más auténtico y realista era el texto. Por consiguiente, se puede tener la tentación de considerar que los viajes al infierno de Hércules, Teseo y Orfeo eran una simple metáfora. Es cierto que a un determinado nivel sus aventuras representan el inicio de la aceptación de la realidad de la muerte por parte de la humanidad. Sin embargo, cuando tratamos de imaginar las aventuras en el infierno de Hércules, Teseo y otros, nos debemos imaginar que se trataba de viajes puramente internos o mentales. Cuando luchaban contra monstruos y demonios, se enfrentaban en efecto a fuerzas que dominaban su propio ser, la corrupta carne humana, el oscuro laberinto de la mente del hombre, pero también combatían contra monstruos reales de carne y hueso. Si comparamos la historia de Teseo y el Minotauro con un mito mucho más antiguo como el de Perseo y la Gorgona Medusa, podemos ver que en la época de Teseo el ritmo de la metamorfosis parece haberse ralentizado. En el relato de Perseo, cada episodio se refiere a poderes sobrenaturales o a una transformación mágica. Por otro lado, el hombre toro Minotauro es, al parecer, un extraño superviviente o resto de una época anterior. La última aventura que los semidioses y héroes emprendieron juntos debería interpretarse también como historia. Se libraban batallas para tratar de robar el conocimiento más sagrado de las tribus rivales y, en cierto modo, la búsqueda de Jasón del vellocino de oro fue un ejemplo de ese tipo de incursiones. Isaac Newton reveló parte de los conocimientos secretos de su hermandad al afirmar que la búsqueda del vellocino, al igual que los trabajos de Hércules, muestra el avance del Sol por los signos del zodiaco. Lo que no reveló, aunque sin duda sabría, es que el vellocino representa el espíritu animal purificado totalmente mediante la catarsis, de tal modo que brilla como el oro. Una serpiente enrollada al árbol trata de evitar que Jasón se haga con el vellocino. Esta es descendiente de la serpiente luciferina que inició la corrupción en la fisiología humana y que estaba enroscada en el árbol del jardín del Edén. Pero si Jasón puede arrebatarle el vellocino, adquirirá magníficos poderes para sí mismo. Podrá pedir que su espíritu salga de su cuerpo a voluntad, comunicarse libremente con los dioses y ángeles como los individuos de épocas anteriores. Podrá controlar su propia fisiología, influir en la mente de los demás por telepatía e incluso transformar la materia. Por lo tanto, la narración de Apolinio de la búsqueda de Jasón debe interpretarse como un manual de iniciación
y como un relato histórico verdadero. Más adelante veremos que los alquimistas de la Edad Media y con posterioridad el propio Newton se basaron en este punto de vista. Si se observa este periodo de Enoch, Hércules y Jasón con una perspectiva científica, no se verá ninguno de los espectaculares acontecimientos descritos en este capítulo, ni héroes o monstruos que salen del mar, ni divinidades fantasmales como Zeus, ni la nigromancia que provoca la caída de imperios. Solo se verá el viento y la lluvia en un lúgubre paisaje natural cuyos únicos indicios de vida humana son, en el mejor de los casos, algunas moradas bastante elementales y herramientas primitivas de piedra. Sin embargo, es posible que la ciencia solo nos muestre lo que ocurrió en la superficie. ¿Acaso estaban sucediendo acontecimientos más importantes bajo esa superficie? Lo que la historia secreta conserva es un recuerdo de la experiencia subjetiva, de las notables experiencias que transformaron la psique humana durante esa época. Por lo tanto, ¿qué es más real? ¿Qué nos dice más de la realidad del ser humano en ese momento? ¿El saber científico o el saber esotérico codificado en la mitología antigua? ¿Podría haber niveles de verdad o realidad en los acontecimientos actuales que le pasasen inadvertidos a la conciencia sensata y científica y que nosotros usásemos para hallar nuestro camino entre los atascos, las grandes superficies y los correos electrónicos?